Bienvenidos a una reunión más, en la cual estamos reconociendo a Dios, que tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, un Dios que no nos ha dejado solos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y preparen sus corazones para el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, buenos días. Vamos a gozarnos en esta hora en la presencia del Señor y les invito a que juntos cantemos estas alabanzas a su nombre. Amén. Que es todopoderoso, a nuestro Rey de Reyes. Grande el Señor. que me hace vibrar de gozo.
sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es Amén, gloria a Dios.
Tú eres nuestro Rey, Señor. Y vemos tu reino establecido en todo lugar. Y vemos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Toda nación conocerá que tú eres el Rey. Te damos la gloria, Señor. Te damos el honor, Señor, solo a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No lo hay, Señor. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano, sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano,
eres nuestro Salvador. Nos honor a ti, nos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios tan grande, Señor, como tú. Solo tú eres un Dios poderoso, Señor. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él. Siglo He has been, siglo He has been. La Trinidad en Dios,
grande eres, mi Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Te alabamos y te adoramos de corazón en esta hora, Señor, porque tú eres grande, tú eres bueno. Gracias, Dios. Y en esta hora, hermanos, les invito a que continuemos poniendo atención a la palabra de Dios que va a ser dada por el hermano Alfredo Cruz. Vamos a estar muy atentos. Que Dios les siga bendiciendo. Buenos días, es una bendición poder volver a dirigirme hacia ustedes. Espero que en esta mañana y en este domingo 18 de abril se encuentren ustedes en casa con sus familiares, con sus hermanos en Cristo, que estén en paz y con bendición con Dios. Me dijo a ustedes primeramente con una oración. Señor mi Dios, estamos delante de ti en tu presencia y dándote gracias porque estás en medio de cada uno de nosotros. Nos guardas, nos bendices. Cada día vemos tu mano de amor sobre nuestras vidas. Nos alimentas, nos alientas y tu corazón, mi Dios, está cerca de cada uno de nosotros. Ahora te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestras vidas. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este día el tema que les quiero compartir tiene que ver con una señal que es muy evidente y que nos va a ayudar a darnos un sentido de temor hacia Dios y una dirección, y buscar cada día una dirección y un consejo de parte de Dios para nuestras vidas. El tema es apostasía, una señal evidente de la segunda venida de Cristo. Una señal evidente que nos está anunciando la próxima venida de nuestro Señor y Salvador es la pandemia. Ya hemos tocado temas, hemos compartido al respecto, pero ahora otra señal muy evidente que usted y yo vamos a aprender en esta ocasión es la apostasía. También es una señal evidente. Le quiero compartir primeramente qué es apostasía, y la Biblia nos enseña primeramente en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, algo que usted y yo debemos de saber es que la misma Biblia, la misma Escritura, como una parte de la profecía que se está cumpliendo en estos tiempos, es que habría de haber apostasía, o los creyentes apostatarán de su fe. ¿Qué es apostasía? Encontré que apostasía, y es una palabra que es muy semejante al idioma griego en cual se escribió el Nuevo Testamento, casi es la misma palabra. Significa deserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que se ha acercado antes. Entonces, de una manera muy sencilla, apostasía es separarse, alejarse, retirarse, desertar de lo que uno ya había conocido al principio. Ahora, hay dos tipos de apostasía, y encontré que hay apostasía doctrinal, y es el rechazo a algunas o a todas las enseñanzas originales de Cristo y sus apóstoles. Es apostasía doctrinal. Y tenemos también apostasía moral, cuando el creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y de la inmoralidad. Realmente la apostasía doctrinal y la apostasía personal o moral, más bien, es que se relacionan mutuamente, porque las personas, cuando deciden regresar o abandonar las enseñanzas de Cristo y de Cristo y sus apóstoles, bueno, pues con el tiempo se va a reflejar en que vuelven a abrazar el pecado y vuelven a vivir de una manera también inmoral, o hasta cuando se encontraban en el momento de conocer a Cristo y empiezan a tener una vida mucho más difícil.
Yo he observado que la apostasía, y en lo que la Biblia nos dice, siempre ha existido desde los tiempos antiguos, desde que el pueblo de Dios andaba con Moisés, y a lo largo en el libro de los Jueces es mucho más evidente cuando las personas empiezan a abandonar la fe en Cristo, la fe en Dios, en su palabra, y empieza a fluir o a manifestarse en sus vidas actos que no los podrían haber hecho si vivieran en la presencia de Dios y si vivieran en el temor de Dios. Un capítulo muy interesante que usted quiero que después lo revise ahí en segundo libro de los Reyes, capítulo 17, nos dice cómo es que el profeta está escribiendo, el escritor del libro del segundo de los Reyes, y nos dice cómo es que el pueblo de Israel, que es el reino del norte, ya se había dividido en dos países, el reino de Israel, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Entonces, el reino del norte, ya separado de la tribu de Judá, ellos empezaron a vivir como país, pero inmediatamente cuando se independizaron del reino de Judá, y ellos empezaron a vivirse en su propio país, que era el reino de Israel, el primer rey que ellos levantaron hizo una imagen o unos ídolos acerca de 2 becerros, y de ahí pasó el tiempo y ya les impedía que ellos adoraran en Jerusalén, sino que ellos allí en Samaria tenían su culto de adoración pagana, y con el tiempo hicieron sus propios sacerdotes, y con el tiempo Dios enviaba profetas para hablarles de que se arrepintieran de sus pecados, que se arrepintieran de haber levantado altares a esos dioses, pero al mismo tiempo había mucha injusticia social, había enriquecimiento de los sacerdotes, de los reyes, de la clase alta, había pobreza, empezaron a hacer cultos a dioses extraños, a ofrecer a sus hijos en sacrificios humanos, y Dios al final del tiempo, al final del día, pues decide Dios, por causa de la concupiscencia de sus pecados y por toda la maldad que se había multiplicado en el reino del norte, que en ese momento era Israel, y su capital Samaria. Dice la Biblia ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, que Dios, por haber abandonado la primera enseñanza, haber abandonado la ley de Moisés y de haberse dejado de considerar como el pueblo del pacto, entonces Dios envió, y dice la Biblia, envió saqueadores, personas que empezaban a secuestrar a las personas, o personas que empezaban a robarles sus viñas, sus ganados, su economía, y vino mucha maldición en la ciudad de Samaria, escasez del agua, muchas cosas muy, muy difíciles. Los mismos profetas bebían, los sacerdotes fornicaban o cometían adulterio, los reyes ya no respetaban la vida, cosas muy difíciles. Entonces era un reflejo de la apostasía en la cual ellos habían caído. Habían abandonado las primeras enseñanzas que recibieron cuando llegaron y llegaron a la tierra prometida, y empezaron a hacer las prácticas de los pueblos de alrededor, de lo cual Dios les había dicho que no deberían de hacer o practicar. Se contaminaron y abandonaron los principios y el temor de Dios. Esa es la apostasía en el Antiguo Testamento. Y sufrieron las consecuencias. Dios permitió que un reino poderoso, Asiria, llegara, los invadiera y se los llevara cautivos a diferentes regiones del Asia Central, y ahí fueron abandonados y mezclados con otros pueblos, porque ellos se habían apartado de Dios. Yo quiero llamar a usted su atención. Yo veo que en nuestros tiempos, en el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo en este día y en esta generación, una señal que está descrita y que nos indica que Cristo viene pronto y está próximo a aparecer de nuevo,
es que muchos están abandonando su fe y ya no están caminando con Dios con el mismo temor que al principio. Han dejado de amar al Señor y por lo tanto han dejado de obedecerle, llevando en sus vidas las consecuencias por haber abandonado a Dios. Yo veo que en la iglesia nominal o en la iglesia profesante se está llevando a cabo eso, está sucediendo, y yo lo veo a nivel mundial, también lo veo a nivel iglesia local, incluso personal también. He observado que algunas personas, pues veo que ya en su estilo de vida están reflejando que ya no aman al Señor como al principio, como cuando el día en que les hablaron la primera vez y se arrepintieron de todos sus pecados. Ahora esto como le comento, ha sucedido. Pasaron unos 200 años y el profeta Isaías también, ya el reino de Judá se había conservado todavía un tiempo sin contaminarse, pero también al final del día el reino del sur, Judá, se empezó también a contaminar y empezaron a hacer cultos en la ciudad de Jerusalén, ajenos a Dios, cosas terribles. Y el profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, quiero que usted ahí lo lea, va a aparecer ahí en su pantalla. Miren lo que dice aquí. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sabe qué sucede cuando en las iglesias, y está sucediendo aquí en el reino en la ciudad de Jerusalén, cuando ya el profeta les estaba diciendo esta palabra muy fuerte, muy dura? Y yo veo que también en la iglesia esto sucede. Hay personas que venimos a los cultos o venimos a un culto, pero alaban a Dios, levantan las manos, tal vez se doblan sus rodillas y están aquí, pero saliendo del culto vuelven a ser las mismas personas y andar sin temor de Dios. Y les gusta más hacer una tradición. Por eso dice aquí, mejor les gusta hacer mandamientos de hombres. Les gusta a la gente ser religiosa, tener tradiciones, pero en su corazón no tienen nada que ver con Dios, ni quieren obedecer sus mandamientos, ni quieren vivir una vida diferente, quieren seguir fumando, bebiendo, fornicando, adulterando, haciendo injusticia a la gente pobre o a la gente con la que conviven, maldicen, blasfeman, apuestan, cuántas cosas. Yo sí observo que vivimos en los últimos tiempos y que la apostasía como una señal de la segunda venida de Cristo es muy evidente. Apenas hoy en la mañana me levanté temprano y vi una noticia de un pastor que renunció a su congregación, tenía una gran congregación, y que porque quería experimentar otro rumbo en su vida, que tanta carga de trabajo pastoral ya le había afectado a él, a su familia, y que por eso se había decidido él y su esposa retirarse del ministerio. Su líder no lo había entendido, pero les escribió y les dijo pues que les vaya bien. Pero andando el tiempo se descubre que al hacer una investigación por parte de las autoridades de esa iglesia, a ver por qué habían decidido abandonar, y se dice, parece que se terminó esa congregación, porque pues quedaron lastimados por la renuncia inesperada de este pastor. Pues ahora resulta que renunciaron este pastor, porque amó más al mundo que a Dios y a su palabra. Descubrieron que tenían residencias, vivían una vida excesivamente de gastos que obtenían de la iglesia, comprando apartamentos de lujo, viajes al extranjero, comidas en restaurantes de mucho dinero, comprándose ropa de marca, y pues todo lo obtenían y saqueaban a las ovejas, y de ahí querían vivir ese nivel estilo de vida tan alto. Mucha gente está apostatando del Señor.
Y bien dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no tienen temor de mí. Y hay mucha gente en nuestros días que no quieren un compromiso con Dios, no quieren vivir una vida como a Dios le agrada, no quieren obedecer sus mandamientos, no tienen ya el temor de Dios y viven la vida como cualquiera que no conoce a Dios. Yo me pregunto, ¿te gusta la música del mundo todavía? ¿Te gusta lo que hace y cómo vive el mundo que no es cristiano y tú quieres identificarte con lo que ellos hacen? Yo creo que debes de hacer un examen en tu corazón y preguntarte a ti mismo si no también estás cayendo en una apostasía personal. La apostasía personal es la combinación de abandonar las enseñanzas de Cristo y empezar a volver atrás a pecar y empezar a hacer incluso actos de inmoralidad en nuestras vidas y hacer actos de injusticia con la gente que nos rodea. Yo quiero que usted piense en esto. Le voy a decir algo y que está en la misma Biblia. Lo que hoy estamos viviendo, Cristo lo profetizó. Lo que está pasando ya estaba dicho por los apóstoles. Y hay más escrituras que después espero poderle compartir. Pero Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Él está dando una enseñanza a su grupo de discípulos y se está dando cuenta de lo que empiezan a cavilar los discípulos que están junto de Él. No solo son los 12, había una gran multitud de discípulos que seguían a Jesús y que le decían, Señor, estamos contigo, Hosana, al Hijo de David. Pero cuando Jesús les empezó a hablar del compromiso y de que se venía una persecución hacia la persona, hacia su misma persona, y que aquel que fuera a seguir a Jesús también iba a ser perseguido por causa de Él, entonces ya muchos discípulos empezaron a cavilar en sus corazones y dice la Escritura que mejor empezaron a alejarse de Él. Juan 6, vayamos a ese capítulo de Juan 6, es muy interesante y a la vez triste, porque mucha gente se avergüenza después de seguir a Jesús. Primero sí se enamoran de Él, les gusta la enseñanza, les gusta el compromiso, el amor de Dios, el conocer que somos perdonados y amados por Dios. Pero ya cuando empezamos y Dios pide que vivamos una vida que como a Él le agrada y una vida que exige de nosotros rendirnos completamente a Dios para vivir una vida apartados del estilo del mundo del pecado, apartados de la inmoralidad, permanecer en la enseñanza de Cristo, ya hay gente que ya no le gusta. Dice aquí, Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, dice, ¿a poco esto les ofende? Dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre ascender o subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, mas la carne para nada aprovecha. Les está diciendo que el Espíritu de Dios es el que verdaderamente, el vivir una vida en el Espíritu, es el que nos va a ayudar a permanecer con Dios y nos va a ayudar a llevar a vivir una vida de renuncia hacia todos los apetitos de la carne. Y por eso les está diciendo esto. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero hay algunos de vosotros que ya no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes le habían de entregar y quiénes no iban a creer. Dice, y dice, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, amado hermano, amada hermana, o persona que nos estás escuchando, ¿solamente van a poder llegar a Dios a través de Cristo los que les fuere dado por Dios acercarse a Jesús para permanecer en Él?
Pero mire el siguiente versículo, quiero que ponga atención. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjese, Juan 6, 66. La Biblia dice que el número del anticristo, los que siguen al anticristo, antidios, serán marcados en el futuro con el número de hombre, que es el 666. Y mire cómo dice aquí, Juan 6, 66. Cuando escucharon estas personas, los discípulos, y dice discípulos, no dice fariseos, no dice escribas, no dice gente, los herodianos, que también eran muy simpatizantes según de los judíos, pero no seguían la ley de Dios. Mucha gente de la generación de Jesús simpatizaban con Jesús, pero cuando les hablaba del compromiso de vivir una vida en el nivel del Espíritu de Dios, viviendo y haciendo las cosas que a Dios le agradan, dice, muchos, no eran ellos, dice, muchos de los discípulos le abandonaron, dejaron de seguir a Jesús. Y yo creo que ese es el mismo espíritu que en algunos lugares y en algunas iglesias está reinando. Hay un espíritu anticristo que se vuelven hacia atrás. Dejan de aprender de la vida de Cristo y sus apóstoles y de las enseñanzas del Evangelio. Y vuelven y van a oír doctrinas de demonios, dice Primera de Timoteo. Nos van a escuchar fábulas. Y yo lo veo, hay mucha gente que se congrega en ciertos lugares y escuchan ciertos temas y predicaciones, pero no se dan cuenta que ya ni siquiera les hablan de la Biblia. Yo me doy cuenta, no voy a decir el nombre, pero también vi una conferencia de alguien que que se hizo cristiano y daba su plática y dice que hasta la pusieron allá en su iglesia a dar un tema, una conferencia, esta persona reconocida en el medio artístico, en el espectáculo de nuestro país, pero empieza a hablar y empieza a hablar de su propia iglesia, de cosas que pasaron y nunca abrió la Biblia, ni siquiera la tenía ahí encima. Yo quiero que pensemos que cuál es dónde yo estoy parado, en dónde está puesta mi fe. Con todo esto que está pasando y la apostasía que está predicha como una señal de la segunda venida de Cristo, yo sé cómo veo a algunos hermanos en la fe que no se han fundamentado bien en la palabra y en Cristo. Creo que todos fuimos una vez testigos de las personas cuando hubo un sismo allá en Tailandia, en Indonesia. Y se vio cómo después del sismo el mar se retiró y mucha gente curiosa pues bajó para ver porque quedaron ahí algunos pescados ahí saltándose, las lanchas se quedaron ahí varadas en la playa porque bajó el nivel del mar y se retiró. Pero nadie se imaginaba lo que iba a pasar minutos después o una hora después. Y muchas personas ingenuas estaban ahí en la playa, parados sobre la arena. Y no se imaginaban que a la distancia se venían las olas a una velocidad de 60, 80, hasta 100 kilómetros por hora y que iban a azotarlos. Y muchos de los que se quedaron parados todavía en la línea de la playa, pues no estaban parados, no tenían nada en qué estar firmes. Vino la ola y se lo llevó, no les dio tiempo. Creo que así va a ser la segunda venida del Señor. Dios está permitiendo la apostasía, porque lo fue dicho por los apóstoles, por el apóstol Pablo también. Ahí hay una escritura en segunda a los tesalonicenses. Ahí vemos otra escritura que nos habla de lo que la gente deja de seguir a Cristo.
Dice aquí que debemos de aprender de Dios y que nos debemos de conducir de la manera en que nos fue enseñado el Evangelio. ¿Cómo saber si yo estoy recibiendo o qué alimento estoy comiendo de manera espiritual? ¿Qué es lo que me sostiene? ¿Qué es lo que sostiene mi vida? ¿Es la misma enseñanza que a mí me dieron al principio? ¿O ya ahora lo que recibo ya es diferente al día en que yo me convertí? Creo que una manera en saber si usted está parado en el Señor y va a poder resistir todos los embates doctrinales, todas las cosas que se están moviendo en este mundo. Por ejemplo, algo que no está bien en la iglesia y que está muy metido es que ahora hay mucha psicología. La psicología del líder, que hay que ayudar a los hermanos con psicología. Cuando la Biblia es clara y es concreta y directa, maldito todo aquel que confía en el hombre. Es una maldición confiar en la ayuda del hombre para salir adelante cuando tenemos la palabra, que es una palabra profética, que es una palabra fiel y que Dios todavía tiene todo su poder para salvar, para sanar, para restaurar, para moverse poderosamente en nuestras vidas. Y aquí es la pregunta: ¿podemos todavía nosotros decir estoy parado en el Señor? ¿O ya estoy deslizándome poco a poco de las enseñanzas de Cristo, me estoy alejando? Obviamente cuando pierdo el temor a Dios y voy perdiendo ese respeto a Dios, obviamente que vuelve a surgir el pecado en mi corazón y empiezo a vivir también poco a poco de una manera inmoral. Algo que Dios juzgó y por lo cual permitió que tanto el reino de Israel fuera invadido por los asirios y después, tiempo después, 150 años o 200 años después, Dios permitió que Babilonia invadiera Jerusalén, fue porque sus líderes, porque sus sacerdotes, la clase de los que deberían de enseñar la palabra de Dios, lo dejaron de hacer y empezaron a contaminar sus vidas, empezaron a permitir adulterio, fornicación en sus vidas, a casarse con gente que no eran creyentes temerosos de Dios y a empezar a hacer cultos y hasta permitir sacrificios humanos entre la gente pobre. Qué cosa tan terrible estamos viviendo. Ahora no es para que estemos en temor. Yo no voy a estar, la apostasía, y ya está la apostasía en la iglesia. No, la Biblia dice que sí iba a ocurrir. La Biblia dice que esto iba así a suceder y que en los postreros tiempos esto habría de suceder. El asunto es preguntarse uno mismo, bueno, ¿yo en dónde está puesta mi fe? ¿Estoy caminando delante de Dios todos los días? ¿Estoy tomándome de su palabra? ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy tomando el alimento que Él tiene para mí? ¿Y estoy caminando en temor? ¿Estoy incluyendo a mi esposa conmigo? ¿Estoy incluyendo a mis hijos también? ¿Les estoy enseñando a caminar en el temor? ¿Ven en mí una vida de rectitud, de amor a Dios, de pasión a Dios? Y que además ese amor y ese temor a Dios está reflejado en mis actos diarios de vida. Eso es lo que pide Dios. Ahora, hay una palabra muy... yo también la veo muy, que llama poderosamente, como una llamada de atención para usted y para mí. Y vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hasta dice, es una advertencia al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, o sea, cuando estando ya en el conocimiento de Dios y conocemos la verdad de Dios, experimentamos la salvación, su perdón. Y aún así dice que si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, lo que está diciendo la Escritura, si yo ya conozco la verdad y voluntariamente peco, o sea, decido mi voluntad, decido pecar. Dice, mis pecados ya no van a ser poder cubiertos, ya no van a ser
puedan ser cubiertos. Dice aquí, sino que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, eso en el Antiguo Testamento, dice, por el testimonio de 2 o 3 personas, dice, muere la persona irremisiblemente al violar la ley de Moisés. Eso ocurría en el Antiguo Testamento, dice. Pero dice lo que dice el siguiente versículo: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando uno peca voluntariamente y decimos, pues no creo que vaya a pasar nada, ya no quiero andar en el temor de Dios, dice, está pisoteando la sangre de Cristo. Ya no se puede hacer más, porque está rechazando también el Espíritu de gracia que le fue entregado para que creyera en su salvación. Hay una persona que me platicó, es una persona bien estudiada, bien entregado a Dios, ama a Dios, es maestro de Biblia, enseña, predica. Y miren lo que me platicó. Dice que un día iba por ahí en la ciudad, por ahí en el metro, no sé por dónde, y se encontró con una persona que hace muchísimos años a él, esa persona le había hablado del Señor en una predicación allí en la Alameda. Y cuando lo vio, cuando él era joven le había hablado del Señor, se acerca y le dice, oiga, ¿se acuerda de mí? Usted me habló del Señor cuando yo hace muchos años, le dijo. ¿Sabe qué le dijo ese predicador? Dice, no, ya no me hables de eso. Yo no soy, son puras fábulas, eso no existe, no es nada. Y él se quedó sorprendido porque él ahora predica, evangeliza, y ya es una persona también adulto, mayor, pero cuando fue joven fue llevado a las plantas de Cristo por esa persona, y ahora esa persona ya ni está con el Señor. Y me imagino cómo será su vida de esa persona que predicó de Cristo, que evangelizó a muchas personas, y que por gracias a ese ministerio ahora varios están sirviendo a Dios, son pastores o predicadores como el hermano que les platico. ¿Cómo creen que sea su vida? ¿Creen que Dios va a poder hacer algo con esa persona? ¿Qué expectación? Dice aquí que la expectativa que le queda es sufrimiento, el mismo infierno. ¿Verdad que sí? Esta palabra de Hebreos es poderosamente, ya es como así como que pip, 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 ya se está aprendiendo la señal, cuidado. Un bip, 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 bip. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en donde mucha gente va a apostatar de Dios. Dice la Biblia que antes de que Cristo venga, el amor de muchos se enfriará. Y yo nada más quiero decirte, bueno, ¿cómo podemos evitar? Y debemos hacer la pregunta, ¿cómo podemos evitar la apostasía? Número 1, hay que recordar las enseñanzas y los primeros testimonios que recibimos cuando nos hablaron del Señor. Que nos acordemos y que vengamos y traigamos a la memoria las primeras enseñanzas que recibimos cuando fuimos salvos por primera vez. Otro aspecto es que nos debemos de mantener firme en el conocimiento de la verdad. Yo tengo que continuamente buscar a Dios, tengo que buscar su palabra, tengo que aprenderla, tengo que aplicarla, y eso me va a ayudar a mantenerme firme, estable en el conocimiento, de tal manera que cuando vengan las pruebas, cuando se vea que la noche está muy oscura, porque antes de que venga el Señor, pues muchas cosas van a estar cayendo y muchas cosas van a estar sucediendo a nuestro alrededor. Pero si yo me mantengo en la palabra de Dios y estoy firme, voy a permanecer al final de esa prueba. Y otra cosa para evitar la apostasía, hay que hablarle a otros amorosamente del Señor.
Hay que estar ayudando a los débiles en la fe. Hay que estar ayudándole y predicándole a los que aún no conocen al Señor. Y aún dice la Biblia que hasta de algunos hay que traerlos a salvación, pero hasta teniendo cuidado de la ropa que es tanta la contaminación espiritual y el pecado en que viven las personas, que hasta nos dice cuidado hasta con la ropa que usan. ¿Se da cuenta? Creo que la manera en que usted y yo podemos combatir la apostasía personal en nuestras vidas es que recordemos las primeras enseñanzas que recibimos cuando llegamos al Evangelio. Que volvamos y mantengamos nuestra comunión y nos estemos alimentando continuamente de su palabra. Y tercero, que hablemos del Señor y que ayudemos a los más débiles en la fe, ayudemos a los que todavía no conocen del Señor, que vean que todavía hay temor de Dios y que podemos vivir en ese temor. Y a los que se han contaminado y están cargados de delitos y pecados, pues con mucho cuidado, pero también hablarles del Señor y traerlos a salvación. Creo que eso es lo que nos puede servir a usted y a mí para permanecer en Cristo. Se vienen tiempos difíciles, ya llegó la pandemia y sigue, también ya está la apostasía y no se va a ir. La apostasía va a crecer antes de que Cristo venga de nuevo. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Bendecimos la vida de cada uno de mis amados hermanos que están en esta transmisión. Guárdalos, prospéralos, ayúdalos, muévete con poder en sus vidas, que tu palabra no vuelva vacía, que quede cumplida, mi Dios, tu palabra en la vida de cada hermano, de cada hermana y de cada familia. Llénalos de tu gracia, de tu poder, y aviva sus corazones. Levántalos en el nombre de Jesús y muévete con poder en medio de nosotros, los pastores, los líderes, y que tu bendición esté en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te alabamos, Padre. Que Dios le bendiga, tenga una gran semana con bendición y nos esperamos verle pronto en el nombre de Jesús. Hasta luego. Hermanos, vamos a concluir este día tan especial de alabanza y aprendizaje de la palabra de Dios, alabando a nuestro Dios con este canto. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Quiero adorar, cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor
Amén. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios y vamos a terminar honrándolo con una oración, agradeciendo también por su palabra y por estos momentos de alabanza. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros en este día, porque tú nos das la salud, Señor, tú nos das los medios para poder ver esta transmisión, Señor, porque tú eres tan grande, Señor, que nos has mostrado hoy tu palabra y nos has enseñado cosas nuevas, Señor, que no conocíamos. Gracias porque pudimos dedicar este tiempo a ti, Señor, y en esta hora, Señor, quedamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para los problemas, Señor, para las situaciones que tengamos en esta semana, Señor, poder seguir confiando en ti. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por este culto, Señor. Te agradecemos y te pedimos que en la paz del Señor nos lleves a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos también todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, les deseo que tengan una semana llena de bendiciones, llena de nuestro Dios. Amén.